Buenas, buenas. ¿Qué tal? Ya en breve vamos a tenerla conversando con nosotros a Germana Figueroa Casas, que es concejal de acá, de la ciudad de Rosario, profesora de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, contadora. Así que vamos a estar hablando un poquito con ella de cómo ve toda la situación, desde también el lado político, ¿no? Vamos a esperar un poquito de tiempo un par de minutos para que se siga sumando la gente y ya vamos a empezar con este diálogo con Germana. Agradecerle a todos los que están viendo, inviten también a sus amigos y amigas a sumarse a este vivo y también a sumarse a seguir al grupo joven que estamos constantemente lanzando publicaciones en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram. Para los que no me conocen me presento, yo soy Nacho Bongiovanni, coordino el grupo joven de aquí, de la Fundación Libertad hace ya unos años. Esperen que estoy acomodando acá una cosa. Ahora ya en breve vamos a arrancar con Germana. Pueden ir haciendo preguntas aquí abajo en los comentarios y yo después se las voy leyendo a Germana para que nos pueda ir respondiendo y tratemos de hacer un diálogo constructivo. Así que vamos a ir dando comienzo. A ver si ya la puedo conectar a Germana. A ver, a ver. Les voy a preguntar si a mí me escuchan bien. Antes que nada, si a mí me escuchan y se ve bien. Si alguno me puede avisar. Porque por ahí a esta hora suele haber problemas de conexión. Mucha gente demandando los Instagrams en vivo. Estoy tratando de sumar la Germana, pero estamos teniendo un poco de dificultades. A ver, a ver. Acá Hola. sí, se ve que voy a prender la luz porque no se ve nada. No, se ve que no tenía buena señal, espero que no se corte. No, no te preocupes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo te viene tratando la cuarentena? Bueno, muy preocupada. Desde el punto de vista personal, también es lindo estar con mi familia, que no la veo mucho normalmente y ahora los veo a todos. Esa Claro. es la única parte, te digo, positiva, ¿no? De estar en mi casa. Pero bueno, muy preocupada, porque más allá de que ha tenido resultados positivos en el tema de la salud, me preocupa mucho el tema económico. El tema económico. Germana, Entonces, ahí yo antes, como cuando comenzaba el video, te estaba presentando que vos sos concejal de aquí, de la ciudad de Rosario, sos contadora y das clases en la UNR de Ciencia Económica, profesora de Finanzas Públicas, ¿no? sí, sí, también hace bastante. Bueno, y mucho tiempo estuve en la Fundación Libertad, ¿no? Con el Foro de Estudios Tributarios. Exactamente, también, también. Germana, bueno, para hablar un poquito, primero te quería preguntar, empecemos de lo más grande y después nos vamos a lo más chico. Preguntarte cómo ves que la gestión de Fernández esté manejando este tema de la pandemia, preguntártelo con respecto a lo sanitario y con respecto a el enfoque económico y social. Sí, mira, lo que yo creo es que todo lo tenemos que pasar por un tamiz, que en una reunión lo plantearon y me pareció excelente pensarlo así, un triángulo. Tiene que ser un triángulo entre salud, economía y república. Las libertades son muy importantes. Y claro, cuando uno tiene miedo, le restringe la libertad y cree que lo están cuidando por un lado, entonces entrega esa parte de esa libertad. A Claro, mí lo que me preocupa es cómo se va manejando, porque una cosa era al principio, ¿no es cierto? Ahora que empezamos
ya no es sostenible y se está viendo cómo la gente empieza a rebelarse, entre comillas, que eso es preocupante porque es peor que sea una salida desordenada. Yo lo que veo es que se sienten muy cómodos a nivel nacional, digamos, el gobierno, con esto de yo digo qué haces vos, yo digo qué hace el otro, el Congreso que no esté funcionando y todo vaya por DNU, Le sienta, el tema de la aplicación, ¿eh? me pareciera como que le sienta bien la cuarentena. Eso siento yo, o sea, más allá de que entiendo y que agradecemos porque, digamos, ha sido en un principio lo ignoraban, no hacían caso, y cuando vieron cómo venía la cosa, actuaron. No me parece que sea, o sea, es difícil, ¿no? Con el diario del lunes saber, es fácil, digamos, leer el lunes saber qué es lo mejor. Yo creo que es una decisión, una buena decisión, pero tiene que ir acompañado por las instituciones. El Congreso tiene que funcionar, la justicia tiene que funcionar. Claro, No sí. puede ser que no funcione la justicia. Yo, la verdad que debo decirte que estoy muy preocupada por eso. Desde mi lugar de concejal quizás es difícil, yo trato en redes marcar, por ejemplo, lo que te contaba cuando justo me preguntaste otra cosa, lo de la aplicación está cuidar, que Claro, me preocupa muchísimo. O sea, ¿qué es como tener un microchip o una tobillera, como si fuéramos presos? O sea, yo entiendo que uno entrega, hace un pacto con el Estado para entregar una parte de su libertad. Es así, sucede eso, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, el uso de la fuerza, ¿no? Uno lo traslada al Estado. sí, En una claro. emergencia trasladamos un poco más, pero no nos tenemos que olvidar que el Congreso está para representarnos a todos, que la justicia funciona, por ejemplo, las profesiones liberales. Yo presenté un proyecto la semana pasada, ahora, bueno, justamente en Rosario se liberaron, pero las profesiones liberales, tanto contador, arquitecto, psicólogo, digamos, todos esos profesionales están para cuidarnos en nuestros distintos derechos y en nuestras distintas necesidades. No Sí, tiene que claro. ser el Estado solo el que diga lo que hay que hacer. Entonces, creo que no nos tenemos que olvidar de eso. La libertad para mí es muy importante y el cuidado de los derechos. Y bueno, lo vamos a estar reclamando. De cada uno desde su lugar, ¿no? A mí me toca este. Germana, hablaba Ahí justamente alguien de... están preguntando. Sí, ahí están preguntando varias cosas. Ahora después vamos a ir más al final, vamos, si quieres, si te parece, abrimos un poco ese espacio para las preguntas. Hablaba justamente de que un congreso que no sesiona, incluso hablaste también de la justicia, ¿no? Que está trabajando a medias o algo así. Y de hecho hubo un gran problema con la justicia, con todo el tema de esa liberación de presos que se hizo y que dieron marcha atrás por un cacerolazo también, ¿no? Porque, Bueno, es que vos sabés que, digamos, uno no puede menos, se exige que la oposición, pero digamos, la oposición somos todos. Y cuando vemos algo que no está bien, yo creo que hay que salir, que no hay que tener miedo, que cuantos más seamos hablando, yo recuerdo cuando empecé a participar en política, viste que vos sabés que no hace tanto que yo participo, pero empecé en la facultad, por ejemplo, venían a verme los chicos de Proeconómicas y no tenían profesores que los apoyen, porque los profesores tenían miedo de decir que pensaban distinto. Entonces, realmente yo que nunca me había metido, porque bueno, pensaba que en la vida lo que había que hacer era trabajar, hacer las cosas lo mejor posible, crié mis hijos, traté siempre, me fue bien en mi trabajo, en el de mi marido, y de golpe dije, no me gusta dónde estamos yendo. Daba clases y tenía que decir, por ejemplo, cómo debía ser desde el presupuesto, la aprobación, estaban los superpoderes, se podía hacer cualquier cosa. Era muy difícil dar clases de finanzas públicas viendo las cosas que estaban pasando. Y bueno, así es como me empecé a meter. Y creo que todos, desde su lugar, yo no les digo que todos pasen a ser candidatos ni nada, pero que es muy importante la participación. Ustedes lo hacen desde el lugar de una fundación, puede ser de algún otro tipo de asociaciones, pero en nuestro país no alcanza con hacer las cosas bien. Creo que hay que dar un pasito más. Hay que hacer un poco más que hacer las cosas bien en lo tuyo, sino tratar de ayudar, de comprometerse. sí. Bueno, yo particularmente he estado viendo bastante movimiento contra esto que vos decís por las redes sociales, ¿no? Por ahí los jóvenes que están más cancheros manejan con mayor facilidad las redes sociales, por ahí se manifiestan de esa manera, que creo que también sirve, ¿no?
no, es como vos decías, no necesariamente uno tiene que tener un cargo para tener cierta influencia. No, y eso es lo bueno de las redes, y por eso las tenemos que aprovechar. Pero, viste, empiezan a hablar de ciberpatrullaje, empiezan a Claro. plantear, y la gente tiene un poco de miedo. Entonces, lo ideal es que muchos seamos. Entonces, a muchos no te pueden controlar. Ya hemos visto la experiencia en otros países. Quedarse callados a veces Sí. parece que uno asiente lo que está pasando. Y más allá de que hay cosas, por eso te digo, hay cosas buenas y está bien que nos cuidemos y también siempre con límites, cuidando, por ejemplo, con esto de los presos, fue realmente la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando y reaccionó, y eso es muy importante. Sí, claro que sí. Y además creo que está muy bien, a ver, quiero decir, nosotros ahora en Rosario llevamos, si no estoy confundido, 14 días sin casos reportados. 15, serían 15 o 16 ahora. Sí, no Bueno, sé hoy no vi todavía el reporte, ayer seguían en 98. claro, pero quiero decir, ahora nosotros, esto se está empezando a abrir, la provincia de Santa Fe está en esta llamada fase 4, ¿no? ¿Vos cómo ves a Rosario para comenzar esta fase? ¿La ves bien preparada? Me refiero porque, viste que hay muchos epidemiólogos, y digo, el temor es de que esto vuelva, o de que por ahí ahora empiece el contagio, ahora que la gente se empieza. ¿Rosario está preparada para si aumenta el contagio, decir, bueno, tenemos hospitales para atender a la gente, porque también la segunda ciudad más importante del país tampoco puede estar mucho tiempo más parada, ¿no? Y mira, lo que uno ha visto, realmente el trabajo que se ha hecho, siempre la salud pública de Rosario fue reconocida, pero la salud privada también, tenemos muy buena salud, digamos, en los dos lados. Y nos dicen que, bueno, están preparados, lo que pasa que pensemos que a Alemania, a Italia, a países que a lo mejor Claro. tienen más fondos para hacer cosas, digamos, para responder, les pasó que hubo muchos muertos, entonces es comprensible a veces decir, bueno, esperen, guardémonos. A mí, la verdad que veo al rosarino muy comprometido en cuidarse. Por ejemplo, el barbijo se puso obligatorio, pero para transporte público, para lugares de atención al público, para cuando se está haciendo la cola para esos lugares, pero no para Ujú. circular por la calle. Y realmente vos ves a la gente con barbijo. Sí, Y sí. creo que todos tenemos un pariente, un amigo, alguien que es grupo de riesgo, y me parece que lo hemos tomado en serio, salvo algunas excepciones, que bueno, siempre hay algún desubicado que ha pasado, pero en general lo hemos tomado con responsabilidad. Entonces, creo que tenemos que confiar en la gente y darle la oportunidad de abrir su negocio, mostrar cuidados y obviamente que ahora que ya pasamos por el control total, no puede largar todo de golpe, va a tener que ser gradual, ¿no es cierto? Porque estamos en digamos, viste, cuando estás en la mitad del río, tenés que nadar hacia el otro lado y tenés que seguir. Sí, claro. Entonces, creo que con cuidado estamos, me parece que el rosarino está preparado por lo que vimos. No es tan fácil controlar a la cantidad de gente que se quedó en su casa. Te quedas porque voluntariamente vos querés colaborar. Si no, no es tan simple. No, me parece además para relacionar esto con ese triángulo que mencionabas al principio, de que justamente Argentina ya de por sí es un país que siempre tuvo un fuerte paternalismo estatal, ¿no? De que por ahí apelar un poco más a la responsabilidad individual y a decir, bueno, cuídate, ponete el barbijo, higienizate y todas esas cuestiones para poder abrir, porque si vamos a estar, si no, quiero decir esto, me parece que lo escucho siempre a Walter Castro decir, el bicho no se va a volver a China, o sea, el bicho va a seguir y va a ir que ir ganándole de a poco. Mira, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la gente que está en grupo de riesgo, que no son solo los mayores de 60 años, sino también gente que tiene bajas defensas y todo. Nosotros cuidarlos, ayudarlos, cada uno sabe, tiene su familia, sabe a quién. Y sobre todo, un monitoreo, o sea, sería ideal tener testeos. Por suerte en Rosario tenemos en el CEMAR se hacen estos test, o sea que eso es algo bueno, que antes cuando se Ah, pero mandaban a Buenos Aires. ¿se están haciendo con frecuencia estos test? Bueno, quizás no porque no como uno querría por el tema de que faltan los reactivos, ¿no es cierto? Sí, Pero claro. se está haciendo.
Y creo que por eso es muy difícil y es una responsabilidad para uno decir que corresponde. Yo cuando tuve que presenté estos proyectos para las obras en construcción, para las profesiones liberales y todo, para mí fue fuerte porque es una responsabilidad grande decirle al intendente, bueno, nosotros lo apoyamos y planteamos que tenemos que abrir. Pero también hemos vivido el 2001, hemos visto las consecuencias en la salud de la economía. Entonces, no nos podemos dar el lujo tampoco de quedarnos paralizados tantos meses. Cuando escuchaba que cada semana que pasa se pierde un punto del PBI con este aislamiento, la verdad que da miedo porque sabemos lo que implica la pobreza extrema, sabemos lo que implica que gente que nunca recibió ayuda de golpe se encuentre teniendo que pedir para comer. O sea, es muy grave y muy preocupante. Pero, digo, es complicado cuando uno lo plantea y dice, uy, tengo responsabilidad. Lo más fácil es decir, cierro todo, ¿no? Es duro decir, abro. Y creo que la situación del gobernador y del intendente no es fácil. Por eso también pienso que todos, como oposición, tenemos que decir que apoyamos en este sentido. Porque si no, la responsabilidad la tiene solo él. Claro, me imagino que tanto al intendente como al gobernador, si no tienen ese apoyo, es un costo político muy alto que está tomando también, ¿no? Porque quiero decir, dice, bueno, abro y si la gente si el resto de los otros partidos no me apoyaron y tengo un brote y empiezo a tener problemas, porque creo que lo que se está viendo ahora, no sé si vos coincidís con esto, yo por lo menos lo que veo es de que cada muerto que hay por coronavirus en la Argentina es como si fuera un muerto para la gestión de Alberto Fernández, pero quiero decir, y antes hablabas del 2001, las crisis económicas en los años que le siguen también traen muertos por las consecuencias económicas, o sea, te aumentan la pobreza, te termina también a veces aumentando la delincuencia, los homicidios y demás. Entonces digo, es algo que hay que tener en cuenta, pero pareciera que a veces el corto plazo a algunos políticos les pesa, ¿no? Porque los muertos que hay ahora por coronavirus es como que cuentan para ellos, pero en los años que vienen quizás hay otro gobernando. Pero bueno, es difícil ese trade-off entre medicina y economía, ¿no? Muy difícil, pero además vos fijate que el presidente tomó una decisión política, que fue pasarle la pelota a los gobernadores, ¿no? En definitiva, porque él dijo, bueno, llegamos a esta fase, ahora el gobernador decide las excepciones. ¿Quién va a ser el culpable Claro, si algo sale mal? claro. Y políticamente ha sido una jugada también para Pero analizar. es verdad, esto, fíjate lo que pasa, ¿no? Porque el presidente ayer fue, ¿no? ¿Cuándo fue? Que hablaba de El que se viernes. comparaba con, no, cuando se comparó con esto, con Suecia, que hoy el Suecia y gobierno, Noruega. exacto, que hoy el gobierno de Suecia salió a responderle y dijo, bueno, veremos de aquí a un año qué países fueron los que tomaron mejor las políticas, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Porque justamente el, eh, vos delegás la responsabilidad a los gobernadores y también quiénes porque digo, a veces, como están todos tan conservadores en este sentido, ¿quién va a ser el primero que diga, bueno, yo me animo? Y en ver que la situación no se le vaya de las manos, ¿no? Es bastante complejo el tema. Es muy complejo, pero te digo, fíjate que hay intendentes que han querido cerrar o jefes comunales que han querido cerrar las comunas, o sea, ha habido un tema con Con este miedo que vos barricadas, decís, ¿no? tratar de avanzar en el federalismo, en la constitución, que hay libertad de transitar, o sea, esto es algo nuevo y aparte no es algo solo nuestro, ¿eh? Nosotros porque, bueno, hemos pasado por cosas y estamos alertas, pero digo, en todo el mundo se plantea este tema de la libertad. Yo la aplicación estuve buscando cómo era en Europa. En Europa se publicó en el Boletín Europeo recomendaciones para estas aplicaciones, porque Ajá. claro, por un lado uno dice, bueno, sirven y son muy positivas para detectar casos, avisarle a la gente y todo, pero, por ejemplo, plantean que sea voluntario, que quién maneja las bases de datos, dónde van los datos sensibles, algunas son anónimas, o sea, creo que este dilema de la libertad, de la salud y de la economía
está pasando en todo el mundo y es algo nuevo que nadie lo ha vivido. Entonces, Suecia va a tener una receta, Noruega, que está al lado, tiene otra, y no vamos a saber hasta más adelante cuál es mejor, cuál funcionó. Entonces nos encontramos desprotegidos, ¿no? En la incertidumbre, y no es nada fácil, no es nada fácil, y entiendo que, que ha habido como un contagio colectivo, ¿no? El miedo ese a la enfermedad, que quizás sea verdad lo que plantean algunos y dicen fue un exagerado, es una gripe. No lo sé, no lo sabemos. No vamos a saber en Argentina qué hubiera pasado si no se hubieran tomado las medidas de aislamiento. No, claro. Pero sí vemos lo que pasó en Italia. Entonces, es muy difícil, por eso digo, con oposición, con justicia, con todos los problemas que está habiendo ahora de contratos, por ejemplo. Se No, claro. necesita la justicia para dirimir en esos casos, o sea, todo es nuevo, estamos en incertidumbre. Y bueno, yo estuve tratando de hacer, hice también unos vivos, uno lo hice con Walter Castro, pero otro lo hice con un psicólogo para que nos contara un poco Me trabaja la cómo se mente. vive esto. Claro, también con un especialista en preparador físico, porque también el cuerpo vive esto. Es todo nuevo. Perdona que te corte, que te quería preguntar con respecto a eso. ¿Qué propuestas tienen desde el bloque de Juntos por el Cambio para, para poder, para poder ir liberando la economía o si pensaron en alguna propuesta en concreto? Y también con respecto a si ya han pensado, si ojalá sigamos bien con el tema de los contagios y todo esto, para que la gente por ahí pueda salir a caminar o a correr, a despejarse un poco, porque es como vos decías, la mente está jugando fuerte acá en el encierro. A ver, en esta decisión, ¿no? Tipo reinado de quién hace y quién no hace, creo que la prioridad en este momento debe estar en la economía. Digo, si corremos riesgos, que sea para gente que si no se va a fundir. Eso me parece que es importante. Pero la realidad es que hablando con médicos también nos han planteado que estar encerrados, porque digamos, hay distintos lugares donde uno está encerrado, sin ver el sol, sin salir, para los chicos, bueno, para los adultos también, es complejo. Entonces, nosotros lo que planteábamos era que fuera obligatorio, que no, digamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Que todos tengan que usar el barbijo, pero con el barbijo, que uno pudiera salir a caminar, que a lo mejor al principio 5 hacerlo por cuadras. etapas, a lo mejor hasta por número de DNI, pero digo, Claro, para que no salieran todos juntos, y justo en Cava lo hicieron así. Viste que están en Ciudad de Buenos Aires, que el fin de semana, un día par y otro día impar por la claro, terminación claro. del documento, pero es muy impresionante, ¿no? Pensar así, vos podés, vos no podés, me olvido de tal. Cuando empezó todo esto, y estaban los servicios esenciales, yo lo que planteaba era, buenísimo, están los supermercados y los que fabrican comida, pero si no dejamos las fábricas de envase, ¿cómo hacemos para entregar esto? O sea, algo que el mercado siempre ha ubicado y ha determinado, oferta y demanda, y de cuánto se produce de un producto y cuánto se produce de otro, de golpe se cortó. Y eso que era un orden espontáneo, ¿no? Que uno lo estudia y lo ve, de golpe se transformó, quedó cortado en un momento determinado, una foto, es como un experimento económico también, ¿no? Y cómo el mercado también fue pidiendo, porque claro, una fábrica de envases tuvo que empezar a abrir, los de repuestos de autos tuvieron que empezar a abrir porque seguían circulando autos, camiones. Entonces, cómo el mercado va aflorando, ¿no? Para tratar de volver a un orden natural donde se cubran todas las necesidades. El tema Ah, es que hay ciertas actividades que van a ser muy perjudicadas y no hay mucha solución, ¿no? Para ellos. Por ejemplo, no sé, desde salones de fiestas, los boliches, ¿no? Ustedes que son jóvenes, los bares, bueno, para eso va a falta. ser complejo. Claro, claro. Y lo de salir a correr, vos sabés que cuando hablaba con Martín Mackey, que fue justo esta charla que tuvimos por live, él me planteó una idea que es para analizar, me la planteó él, así que tenemos que verla, pero él decía que por qué no aprovechar los clubes ¿por qué? En los clubes hay profesores, entonces a lo mejor se puede en los clubes que la gente vaya a hacer deporte,
al club cercano, digamos, viste que hay muchos clubes en Rosario, que la gente Sí. pudiera ir ahí, al ámbito ese, a hacer deporte ordenado, con gente que viera por dónde pasar, algo que no puede hacer el Estado Claro, quizás, un buen y los clubes protocolo, pudieran ¿no? cumplir esta función. Claro, pero bueno, también, yo sé que muchos clubes han presentado protocolos y están en la cola en espera, pero está bueno pensarlo así, no pensar en un partido de fútbol donde hay contacto, donde está el vestuario, digamos, pero a lo mejor sí poder ir a caminar a ese club o poder ir a hacer deporte a ese club ordenadamente. Realmente es muy difícil, nos están, tratar de encontrar la forma. Lo que sí sabemos es que gradualmente hay que ir soltando porque no van a aguantar. O sea, eh, ¿cuánto tiempo vamos a estar hasta que ya de hecho cuenta gente que ya hay, hay gente que se está juntando, que hay gente que está Sí. haciendo fiestas de cumpleaños? ¿Cómo controlas todo eso? El Estado no tiene la capacidad de controlar todo así. No, es verdad, y además también, volviendo un poco a esto de dejar también un poco la decisión en lo que cada uno haga, cada uno va a estar dispuesto a tomar, tenemos distintos riesgos, cada uno está dispuesto a asumir distintos riesgos, ¿no? Pero me parece muy bien eso que vos decís por ahí de poner el foco, poner el ojo, la lupa en las personas que tienen mayor la población de riesgo, ¿no? Donde es mayor la letalidad del virus, porque también creo que algo que es bastante obvio es que, y esto lo dicen las estadísticas, que en las personas de 20 y pico de años, 30 y pico de años, 40 y pico de años, el virus no tiene una letalidad muy baja, prácticamente Salvo insignificante, y que no es que lo tengas diga, alguna, sí, salvo que tengas alguna condición, ¿no? no, no, estamos de acuerdo, salvo que tengas alguna enfermedad o alguna cuestión que pueda, o por ejemplo, en el caso de mi viejo tiene 60 años, ¿no? Y la edad está ahí, pero es hipertenso. Entonces él se tiene que agarrar y controlar más. Eso estamos de acuerdo, pero digo que hay ciertas personas que por ahí son jóvenes y y no tienen ninguna otra enfermedad. Yo, por ejemplo, tengo 26 y yo, por suerte, mi trabajo lo puedo hacer desde acá, desde mi casa, y más o menos podría seguir produciendo, ¿no? Pero el tema son esos millones y millones de argentinos que viven del día a día y que tienen que sí o sí ir a trabajar a una fábrica, a un lugar físico para poder producir y tener ingresos, porque también creo que no podemos pretender que una economía que está produciendo al 30 o al 40% pueda pagar salarios al 100% porque no te dan las matemáticas, ¿no? Es que si no, se regula a través de la inflación, de cualquier manera. O Exacto. sea, la inflación termina siendo un impuesto sobre los ingresos fijos, o sea que en realidad uno dice, sí, el Estado aporta y todo, pero si no tiene de dónde sacar el dinero genuino, se termina pagando de alguna manera, ¿no? Ya, Germana, que Eh, hablas de un poco de, perdóname, que hablas un poco de esto, de cómo está cómo está la municipalidad? O sea, porque lo escuchaba hace un tiempo a Pablo Hapkin decir que ha caído bastante la recaudación. ¿Cómo está la municipalidad con esto? Porque imagino que si cae la recaudación, obviamente el gasto se va a ver afectado, y acá me parece que es fundamental que se le dé importancia a otras partidas, perdón, a ciertas partidas, ¿no? Me parece que ahora lo fundamental es por ahí todo el tema de seguridad, bueno, salud le corresponderá a la provincia, ¿no? Pero ¿cómo ves la actitud política frente a esto, frente a que va a haber algunas áreas que quizá tengan que bajar sustancialmente el presupuesto porque por la situación que tenemos la plata va a tener que ir a otro lado? es que, digamos, no va a haber muchas opciones, ¿no? Eso es lo que uno ve. Eh, la coparticipación, los últimos números es que había bajado un 40%, pero los números Bien. ahora supongo que van a ser más bajos todavía. O sea que no va a haber ingresos, los municipios van a estar complicados, nosotros sí ha habido aportes, compromiso de aporte de la provincia, posibilidad de endeudamiento, pero tampoco va a haber mucho donde endeudarse, o sea que la restricción va a funcionar, digamos, a la fuerza, y es complicado eso. Yo espero que se dé prioridad, digamos, a los gastos que tienen que ver con la pandemia. Vos sabés que para esos préstamos y por esos aportes que hace la provincia, dentro del Consejo se generó un comité de seguimiento
somos seis, justo seis concejalas mujeres, Mirá. que todavía no nos juntamos. Yo pregunté en la última sesión a ver cuándo iba a ser, porque también le hemos dado al Poder Ejecutivo la posibilidad de no hacer licitaciones en ciertas compras, cosas que son lógicas en la emergencia, pero eso también implica que haya rendiciones de cuentas, y bueno, hay un compromiso de que en breve tiempo tengamos las reuniones para empezar a hacer ese seguimiento, que también es importante, ¿no? Ese control, y entendemos también las complicaciones y que no dan los tiempos a lo mejor para hacer una licitación cuando uno tiene que comprar algo urgente, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, todo tiene que funcionar. Por eso el Consejo está para controlar, para respaldar y para controlar al intendente. No se han mandado, se prorrogó, ahora en abril tenían que mandar la rendición de cuentas 2019. Lo que tenemos es un informe del Tribunal de Cuentas al 10 de diciembre del 2019, que lo había pedido la intendente Mónica Fein, que eso lo mandó el Tribunal de Cuentas, pero claro, como es un corte así al 10 de diciembre, hay números que faltan y que los vamos a ver en el ejecutado, que se Claro. manda, digamos, para la gente que no sabe, en abril de todos los años, se manda como si fuera el balance, ¿no? Nosotros votamos el presupuesto, pero después viene el ejecutado, la ejecución. Y se pidió prórroga, porque realmente no está trabajando tampoco el municipio, no están trabajando todas las áreas, están trabajando las áreas fundamentales, y también hay alguna gente que se trasladó, digamos, de un área a otra para colaborar, son voluntarios que se están dedicando a estos temas más importantes. Bueno, se hizo Así conocido que el no audio, vamos a tener esos números, perdón, ¿eh? se hizo conocido ese audio de Hapkin que se viralizó pidiendo a la gente que se ponga las pilas y que vayan y que den una mano porque, bueno, todo se veía lo que venía, ¿no? Sí, también, vos sabés que hay que reconocer, vos pensás en los recolectores de basura, todo lo de Claro, control urbano, pará, y no nos olvidemos del dengue, porque nosotros también. estamos hablando del coronavirus, pero el dengue, yo vos sabés que en marzo presenté un pedido de informe para ver cómo era el plan de fumigaciones y todo, justo antes de que empiece, que se aprobó este jueves, porque bueno, había quedado uno de los últimos proyectos antes de que empiece el aislamiento. Y en ese momento, lo tengo anotado, por eso me acuerdo, había 25 casos. Ahora tenemos 768 casos. O Ah, sea, el increíble. dengue es impresionante lo que ha aumentado, y ha habido muertos también por dengue. O sea, eso es algo al que nos estamos enfrentando, que es muy complejo y que está esperando que venga el frío, que necesitamos 15 días de frío para que el mosquito pase, bueno, ha estado las larvas, van a quedar las larvas, pero para que no siga estando el mosquito. Y en el centro tenemos dengue. Hay muchos casos. Y eso también es un problema de salud pública que hay que enfrentar. Pero también hay que enseñarle a la gente que no tenga, digamos, difundir, que no hay que guardar, no hay que tener floreros ni cacharros que tengan agua, que hay que ponerse off para estar al aire libre. O sea, todas esas medidas hay que difundirlas también, porque el dengue llegó y para quedarse parece. Ok. Y sabés que podés tener complicaciones y, como te digo, puede llevar a la muerte. Así que tenemos que prestar mucha atención a la salud. Germana, déjame hacerte una pregunta que en realidad la hace un chico acá, Renzo Kobrinski, pregunta, ¿cómo ves, Germana, la creación de de cuasimonedas? Eh, yo me acuerdo cuando pasó, ¿no? Cuando fue que estaban los patacones, y Santa Fe se enorgulleció que no emitió esos, recibió, LECOP recibió del Estado, pero no emitió. Y a mí, viste, no me termina de convencer ese tema, eh, pero hay que estar en el lugar, como decimos, del gobernador, y que tenga que pagar y no Claro, tenga los cómo. sueldos. Yo, la verdad que ya el tema de la moneda va a ser un problema, si encima tenemos cuasi moneda dando vueltas, bueno, me parece Bueno, que puede llegar a ser bastante complicado. yo en ese sentido coincido con vos. De hecho, hoy una de las noticias que salía en los distintos diarios era de que ya se está hablando de la creación del billete de 5.000 pesos. Es increíble. Vos sabés que
No, no, mira, te voy a decir algo. Cuando yo era chica, tenía una tía abuela que una vez me muestra, había hecho un cuaderno y pasaba las hojas del cuaderno y tenía pegadas todas las monedas. Y Mirá. me acuerdo de, viste, la cantidad de ceros que se habían ido perdiendo y me impresionaba. Y yo estoy pensando que yo ya soy tía abuela, porque del lado de mi marido le tendría que empezar a armar el cuadernito, porque es impresionante lo que Para que hemos tengan hecho un con la recuerdo. moneda, la destrucción. Es tremenda la destrucción que hemos hecho de nuestra moneda desde hace años, ¿eh? No te hablo de ahora, te hablo No, y de mira, para que te des muchos una idea, años. ahora el billete más de mayor denominación que tenemos es el de 1.000 pesos, que equivale a $8 en el mercado paralelo, ¿no? En el dólar blue. Y Es teníamos el uno a uno. claro, y en los 90 teníamos el 1-1. Es increíble, la verdad que ese tema. Germana, estoy aquí buscando, a ver, mira, una de las otras, la gente por ahí, cuando hablaste del tema, si podés por ahí volver un poco más de este tema que antes mencionabas, de esta aplicación, ¿cómo era el nombre? Cuidar. Cuidar. Sí, bien. Cuidar. Eh, nos van a cuidar. Bueno, el planteó, yo no lo encontré, mira, yo me tomé el trabajo de mirar el DNU. En el DNU no habla que sea obligatorio, lo dijo Alberto Fernández, pero yo no lo vi. Están los protocolos que sacaron, yo a primera vista lo busqué, pero son 209 páginas, así que voy a seguir buscándolo a ver si lo encuentro. Yo no encontré que en el DNU se plantee que sea obligatorio, pero sé que hay muchos, digamos, oficinas de recursos humanos que se lo están pidiendo a los empleados. No lo veo publicado, pero digo, esto fue el viernes, puede haber salido hoy a la tarde, viste que ahora sale el boletín oficial en cualquier momento, sale a la mañana, un suplemento a la tarde, sale el sábado, o sea, tenés que estar atento a ir viendo. Eh, a mí me preocupan, esas cosas me preocupan. Se planteaba también que hay un pedido de informes presentado por diputados de Juntos por el Cambio, que no sé si ya lo presentaron, lo estaban armando, viendo también, digamos, hay tecnología como para evitar que alguien pueda ver, tipo blockchain, se pueden ver los códigos fuentes, o sea, ver cómo está armado para que sea algo que no afecte la privacidad de las personas, ¿no? Eh, yo quiero esperar un poquito a ver cómo sale la normativa, ¿no? No, te digo, no lo encontré, a lo mejor alguien lo vio, le agradezco si nos avisa dónde está, porque hasta ahora parece algo voluntario. Ok. De cualquier manera, es como lo que planteaban, por lo que estuvimos viendo, es bastante vulnerable, las bases de datos parece que podían ser accesibles y no sé, yo realmente que vean todo lo que uno va, viene, lo que hace, es como, Medio no sé, un gran 1984. hermano. Sí, exacto, exacto, es fuerte. Y bueno, si uno lo quiere hacer, que sea algo voluntario y yo me siento cuidada con esa aplicación, bueno, pero saber a dónde me meto. Sí, Porque claro. muchas veces la gente no sabe. Entonces, que alguien me explique cómo es, yo sabiendo las consecuencias que tiene, si después lo voy a poder desactivar, si puedo desactivarlo en algún momento o no. Bueno, todo eso sería Claro, importante que se cuente. que dé más información de la aplicación. Exacto, saber de qué se trata. Por ejemplo, yo estuve viendo, en Alemania salía ahora, en Noruega estaba, pero Noruega es anónimo, entonces uno puede saber si estuvo cerca de algún caso, por ejemplo. Ah, ok. Eh, en cambio, en Barcelona me parece que es bastante invasiva, o sea, en Cataluña, no en Barcelona. Creo que tenemos que saber, a mí me parece que es importante siempre la información, tener claro en dónde nos estamos metiendo y qué estamos haciendo. Me parece que eso es importante sobre todas las cosas. Germana, te hago dos preguntitas más, así ya no te robo más tiempo, que ya hace como 40 minutos que te estamos robando tiempo para hablar con nosotros. Una pregunta Y los estamos torturando a todos. no, no, una pregunta de Lucía Sperli, que dice, ¿qué opinión tenés, Germana, del impuesto a la riqueza? Es alumna de la facultad. Eh, Ah, el alumna tuya. nombre lo tengo. Sí, ahora en este cuatrimestre. Oh, se está Eh, portando bien. Mira,
Sí, pobre, le he mandado algunas cosas porque tienen un grupo de WhatsApp y esto de dar clases por Zoom es tremendo. Claro. Eh, de golpe uno habla al aire, parece que habla solo, no le ve la cara a nadie, y bueno, por suerte alguien me responde, viste, en algún momento pregunto, porque no sabes si lo que estás explicando se entiende o no. La clase presencial te permite, viste. Sí, que Mira, además, yo lo que creo es que con la presión tributaria que hay, no da para un impuesto más. Ni aunque sea ni a los ricos, me parece que no da para más. La presión tributaria que tenemos es de las más altas del mundo. sí, claro. Tenemos ahora salió Nadine Argañarás, salió con la cantidad de impuestos, 165, Sí, dos más que el año pasado. O exactamente, sea, justo lo he leído recién. sí, sí, yo lo vi y digo, ay, por favor, es tremendo. A mí me parece que no da para aumentar la presión tributaria más. Entiendo lo que se plantea y además, ¿quiénes son los ricos? Ese rico capaz que era dueño de varios boliches y ahora es más pobre que un empleado público, que un, no sé, que un indigente. ¿Cómo, ¿Cómo medimos eso en el medio de este desastre? Además, ya está bienes personales. Me parece que hay doble imposición ahí. Me parece que puede llegar a ser confiscatorio también. Ya el aumento de bienes personales fue importante, que incluso se lleva la retribución que pueden tener esos bienes y puede ser cuestionado. Yo creo que no da para más impuestos. Creo que la gente que puede está colaborando, está donando, está ayudando, y creo que lo que hay que hacer es bajar el gasto. Me parece que pasa por ese lado. No me parece que sea bueno que haya más impuestos. Por más progresivo y que abarque las grandes fortunas, me parece que por principio no se deberían poner más impuestos hasta que nos paremos, veamos cómo estamos, bajemos el gasto y ahí podamos sacar conclusiones, ¿no? Me parece. Bueno, agradezco muchísimo porque a la gente le encanta cuando vos además sos política, sos concejal de aquí de Rosario, agarran y dicen, escuchar de un político que diga hay que bajar el gasto, a uno lo hace, y sobre todo imagínate a un grupo joven muy liberal, esto lo hace entusiasmar muchísimo, ¿no? Bueno, a mí me han dicho que por qué pertenezco a Juntos por el Cambio, que es socialista, porque esa es la visión que tienen los liberales, ¿no? De Juntos por el Cambio. Así que ya en alguna charla que hemos tenido, yo creo que sobre todo algo que nos une, y creo que nos une a todos, es el tema de la república, de los derechos, de evitar la corrupción, y creo que en nuestro país tenemos que pasar por ese lado, ¿no? Por buscar gente que quiera que tengamos un país más allá del pasado, de lo que haya pasado, un país que mire para adelante, un país que empiece a respetar a los ciudadanos, sus libertades, sus derechos, y con el tema del gasto, yo opino que hay que bajarlo. Entiendo que el Estado tiene que cumplir con sus funciones, pero ¿sabes lo que me preocupa? Que el Estado no ha cumplido con sus funciones. No, un Porque estado si con el fallido. gasto público enorme, claro, con el gasto público enorme que hemos tenido, seguimos teniendo la cantidad de pobres que tenemos la inseguridad que tenemos. O sea, ¿qué ha hecho el Estado con todo eso? No hablo de los últimos años, hablo de Sí, de muchísimo décadas. tiempo. Entonces, el Estado ha fallado. Y vos sabés que, bueno, en la facultad se da mucho para finanzas públicas el tema de las fallas del mercado. Y tenemos que empezar a analizar las fallas del Estado y cómo remediarlas. Hay varios autores que han estudiado esto, como Buchanan, por ejemplo, que ha sido premio Nobel. Creo que vale la pena empezar a investigar un poquito cómo hacemos para que el Estado funcione mejor. Porque ya vimos que tiene mucho que ver con todo lo que nos ha pasado. Germana, te hago la última pregunta, la última, ¿no? Te prometo que es la última. Te quiero preguntar, hace un tiempo la escuchaba a Fornoni de la consultora, de esta creo que es Management and Fit, que decía que justamente el Ejecutivo estaba muy fuerte y que la oposición, o sea, la oposición más grande sería Juntos por el Cambio, no estaba como pudiendo entrarle al Ejecutivo porque la imagen de Alberto estaba muy alta, sobre todo al principio de la cuarentena, porque la gente era como que te mandaba cuarentena. Ahora, a la vez me parece que también, pero te hablo más a nivel nacional, ¿no? De junto como por el cambio a nivel Sí. nacional, me parece que no ha estado tampoco mucho, no sé si ha estado a la altura de la situación o siendo realmente oposición y controlando a este poder ejecutivo que, como vos decías al principio, está gobernando por decreto
la Constitución por ahí no la ha seguido mucho, lamentablemente el Congreso todavía no está sesionando, y como vos hablaste de la justicia, que no labura o labura media. ¿Cómo ves a este Juntos por el Cambio a nivel nacional como oposición en esta situación? Mira, yo creo que se han planteado muchas cosas. Creo que los diputados constantemente han estado pidiendo, y senadores también, pidiendo sesionar. Creo que cuando apareció el tema de los sobreprecios, enseguida salió la oposición a marcarlo. Creo también que no es el momento de hacer oposición por política, digamos, para instalarte, creo que es el momento de hacer oposición para marcar lo que está mal y apoyar lo que está bien. No me parece que hay que hacer oposición, y entonces a lo mejor me va a decir, bueno, a lo mejor no soy lo política que debería ser, pero digo mi opinión. Yo lo que creo es que no hay que tirarle al presidente, como han hecho a veces al revés, ¿no? Por tirarle. Creo que hay que marcar las cosas que están mal. Y en eso quizás parece que no hay tanta actividad o que no se ve, pero claro, en un primer momento uno dice, bueno, voy a apoyar, voy a ser responsable, si están pidiendo que no salgamos, no salgamos, yo no voy a salir a decir, ahora, si me quieren meter una aplicación que me afecta a mis libertades, si no dejan que sesione el Congreso, si aparecen sobreprecios, si liberan presos, ahí tiene que estar levantando la voz la oposición. Y yo creo que se ha hecho. Y creo también que cada uno desde su lugar, porque por ejemplo, para Rodríguez Larreta es complicada su situación, para todos los que están actuando como intendentes o gobernadores, están en una situación muy complicada. Pero creo que los legisladores, el resto de los dirigentes del partido pueden plantear las cosas que creen que están mal, no criticar por criticar, eso de Sí, sí, tirar bombas porque sí. Digo, lo que uno piensa realmente que está mal y lo que está bien, acompañarlo, claro o que lo que sí. uno opina que está bien, acompañarlo. Bueno, Germana, te agradezco muchísimo, te tomaste muchos minutos para hablar con nosotros, así que te lo agradezco en nombre del Grupo Joven de la Fundación Libertad y obviamente también de la Fundación Libertad. De mi parte, decirte que ojalá hubiera haya más políticos como vos que piensen así. Así que nada, agradecerte por todo este tiempo que te tomaste y espero que en algunos días podamos volver a entrevistarte con un panorama un poco más claro y a ver cómo sigue avanzando toda esta situación. Sí, aparte a mí la verdad que me gusta escucharlos. La otra vez que me invitaron a esa comida que los escuché, me encanta escuchar lo que ustedes opinan, y aunque bueno, quizás para ustedes yo sea más socialista, ¿no? Porque estoy en Juntos por el Cambio, realmente ver jóvenes que se preocupan por la economía, por lo que pasa, que les importa a dónde va nuestro país, realmente me parece que hay que apoyarlos y que hay que escucharlos. Así que a disposición cuando quieran para charlar. Bueno, Germana, te mando un gran saludo y espero que nos podamos ver pronto cuando termine todo este tema, todo este drama. Y si no, seguiremos por acá, por Zoom, estamos No, aprendiendo todos. exactamente. Germana, te mando un saludo. Beso a todos, gracias.